¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Video que arranca al revés, video de domingo. Quiero que sepan que son las 7 de la tarde. 7 y fracción, 7 y 5, 7 y 10, no miré. Me entretuve un rato acá haciendo algunas cosas y después, bueno, comencé a grabar. Eso indica que estamos en pleno bajón dominguero, así que sepan disculpar. Disculpar quizás el mandar demasiados paquetes para Mendoza en esta edición. De movida ya a todos los haters, a todos los giles, a todos los que comentan, a todos los que bancan a Panchejo, le digo que directamente agarren este paquete y se lo lleven para Mendoza y miren otra cosa. El saludo a los amigos entrañables del canal, por supuesto, el querido amigo Adriano Track, el querido Zapito, el querido Cobursa, Tito, Juanqui, Almafuerte, Cronos. Hace bastante que no nombro al querido Cronos, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, montón de amigos, Manuel, Rubén, el querido amigo Gastón Montenegro. Bueno, además está decir que el canal cuenta con la colaboración y la participación del querido amigo Gregorio Casa, como así también con la colaboración y la participación en el canal del querido amigo Miguel. Bueno, comprenderán que no he estado trabajando demasiado en esta área del taller y generalmente, no sé si lo dije, pero lo vuelvo a repetir, los videos arrancan al revés, arrancamos describiendo unidades, haciendo devolución de toma de contacto, de herramientas que sacamos del bolso. Bueno, la tarea de hoy va a ser distinta. No sé si este video dure media hora, 50 minutos o 3 horas, la verdad no lo sé, porque cuando me encuentro en este estadio que yo llamo bajón dominguero, no se sabe qué puede pasar. Sí, sé que tengo un poco menos de tolerancia a los estúpidos, espero que el sonido esté siendo bueno, dado que por la montaña de herramientas que tengo delante, no puedo posicionar el celular en el mismo lugar que lo hago habitualmente. Obviamente estuve trabajando en otra área del taller, además de los trabajos domiciliarios, que muchos notarán que estas son herramientas que obedecen a la devolución sobre la toma de contacto de determinadas unidades, que generalmente utilizamos en plomería, gas, service. Bueno, quedó así porque esta semana tuvo el factor, esta semana próxima pasada, tuvo el factor que se trabajó mucho en electricidad, configuramos un bolso, ustedes y yo, el otro bolso Wattfo, que verdaderamente ha dado un resultado espectacular. Lo configuramos con herramientas para tareas de electricidad, para service de electricidad, así que bueno, no ha sido necesario y no he tenido tiempo de reordenar un poco todo. Está bien, va a saltar el que diga: ahí veo una bandeja con tubos. La verdad que eso no corresponde ni a plomería ni a gas. Bueno, la he utilizado y quedó ahí, en mi taller, y la dejo donde se me canta las pelotas. Pero vamos a comenzar por correrlas. Vamos a hacer un poco de lugar. Estas son unidades que me han quedado. Bueno, estos son todas crucetas de marcas antológicas. Por ejemplo, tenemos la Raselli. Le mando un saludo al amigo Ubaldo, no lo mencioné en los amigos. A medida que me voy acordando de amigos los voy nombrando. Quiero que sepan que si ustedes vieran el soporte que fabriqué para que se tenga el celular, se reirían mucho, pero también admirarían. Y si viesen el techito que le hice para que no le dé la luz de arriba, para que no se vea con un efecto cuasi celestial, se reirían y me tratarían de loco o de tipo inteligente. Pero bueno, este es un Raselli, es uno de los Raselli que tengo, el primero que tuve, se darán cuenta por el juego, por el uso. Después, bueno, tenemos uno de la marca Inafor, son crucetas, muchos lo llaman movimiento universal. Después tenemos de la marca CHG. Y por último tenemos uno Baco. Digo por último de los renombre y de los antológicos,
porque también tenemos uno genérico que se me ha salido, no se ha roto, se me ha perdido una espiga y bueno, le puse un clavo ahí que no lo terminé de remachar, pero bueno, son 5 unidades antológicas de lo que es movimientos universales y crucetas. Tiene poco interés, pero a medida que vamos ordenando el banco y vamos describiendo algunas unidades, es lindo que cuenten con esta información para amigos que por ahí les interesa. Esta es una batea de tubos que han quedado fuera de la caja SFI, herramientas que trabajan. Quiero que sepan que, bueno, estoy en camino de armar otra cajita de esas. Vamos a ir juntando las unidades, vamos a poner de costado esta bateíta que se hizo solidaria para guardar dichas unidades. También quiero que sepan que voy a poner en valor, estoy sacando debajo del banco, una de mis 2 llaves 143 Baco. La verdad que cuando la vi hoy así me dio vergüenza. Dije, ¿cómo puedo tener mis 143 en ese estado? La verdad, bueno, también voy a tratar de poner en valor, no sé si lo haré en este video, esta llave que así de grande como la ven, de todas maneras es de 1 pulgada, 1/8, 1 pulgada y cuarto, pero bueno, ha trabajado conmigo desde los comienzos, así que nada. Vamos a tratar de ordenar y configurar el bolso. El bolso que, bueno, no terminé de vaciar el otro día porque ya habíamos llegado a la esencia del video, o sea, mostrar las unidades que han salido de toma de contacto, que no quiere decir que no las vuelvan a ver trabajando, por supuesto que la van a seguir viendo trabajar, porque me han dado un resultado muy bueno. Se van a ir mechando con otras unidades, alambre, que no puede faltar nunca, siempre hay que tener alambre en el bolso, cable, bueno. Destornillador plano Ruhlmann, bueno, en este caso 6x300 para engrampado, plano obviamente. También está el Phillips. Como siempre lo muestro, ya ha participado en tantas y tantas tomas de contacto que ya son herramientas fieles que se compran por fuera del elenco básico que viene con las herramientas. Una llave manija, esta es una de mis llaves manija, que bueno, la he utilizado en una situación, la llevé para apretar determinadas cuestiones que verdaderamente me era una llave muy útil para la tarea que tenía que realizar, dado que en esta longitud me estoy ahorrando de llevar un alargue y por la velocidad que puedo imprimir para apretar lo que tenía que apretar, me estaba ahorrando de llevar la llave cricket, o sea que decidí llevar una de mis llaves manija, que creo que va a formar parte del bolso. Ustedes dirán, ¿qué clase de plomero lleva una llave manija? Bueno, uno que por ahí no tiene todos los componentes en su lugar, o alguien que le tiene cierto aprecio a la llave, pero no porque esa llave sea de esa persona, sino por anécdotas, porque he pasado momentos cómicos con un ex suegro y el eje de la anécdota era una llave manija. Bueno, en ese caso llevaste también una punzonadora y un torno paralelo dentro del bolso. Y vos llevaste este paquete para Mendoza, pedazo de payaso. Bueno, pinceles que han quedado, obviamente yo los utilizo, ustedes vieron para las limpiezas de los lugares donde uno va a meter la mano, que generalmente a veces no están óptimos, y bueno, y otros han quedado de trabajos de pintura que he realizado, pero bueno,
estoy tratando de sacar las mínimas cositas que han quedado para poder reordenar el bolso de cero, una tenaza, siempre hay que tener una tenaza. Esta particularmente es una tenaza polaca que he comprado en una ferretería. La gente de Aedo se acordará, había una ferretería. Hoy en día hay una ferretería en Congreso y Primera Junta, que yo la he mencionado varias veces. El muchacho se llama Lucas, muchachito contemporáneo, poquito más chico que uno. Pero antes, cuando éramos pibes, inmediatamente enfrente de lo que es hoy la ferretería de Lucas, había una ferretería de un viejito, su hijo y un gordito. Yo era flaco en aquel momento, así que tengo toda la licencia para decirle gordito, porque así le llamaban cariñosamente. Medio tuerto, era medio tuerto, pero atendía a la ferretería. Era una ferretería en una esquina chiquita y tenía la particularidad que los días del padre regalaban un pincelito. Un pincelito número 10 tenían esa atención. Bueno, ¿a qué iba con eso? Que esa tenaza la compré ahí en el año 97. Debo tener dando vueltas en algún lugar la caja, porque me encantó siempre guardar las cajitas de las herramientas de aquella época. Si quieren comprar... Esta es la primera unidad, el otro día mostré la segunda en... No recuerdo si la mostré, pero bueno, la puse en el bolso de electricidad, en este caso de la marca Entop, francesa de 6 pulgadas con apertura un poco superior a lo que es lo estándar. Se está transformando en una tendencia, por suerte. Esa participó en plomería, me han visto en algún video cortito, instalando una cocina. Fue una de las primeras tomas de contacto que realicé con la herramienta. Bueno, una espátula, media bruta, pero para sacar grasa debajo de las cocinas. Después tengo un montón de tarugos, tornillos, gomitas, que todo esto, tapones, voy a agarrar y lo voy a poner en una bolsita porque son materiales de apoyo para tareas que uno está realizando y bueno, si no los tiene encima por una razón u otra, tiene que salir a comprar y a veces abandonar el laburo para ir a comprar 4 tarugos o 4 tornillos de 6, me refiero para el tarugo de 6, da un poco por los lugares donde no da el sol, llamémosle. Entonces, bueno, vamos, tenemos tapones que no pueden faltar. Me voy a parar como para ser más gráfico. No sé si se me va a ver la cabeza, la verdad. Capaz que es un video más desprolijo. Estaba tomando unos mates y nada, vieron cómo es. A veces. Quizás un video un poco más desprolijo, pero no por eso va a dejar de ser sincero y fiel a mis ideas. Guarniciones, vamos a llamarles a las arandelas para los flexibles de media o de 3/4, que siempre hay que tener para service. Bueno, aguja reducción de 3/4 a media con tapón de media. Esto nos da la posibilidad de poder utilizarlo como tapón de media o de 3/4. Si ven que les da mucho la sombra, levanto el techito, pero bueno, prefiero que se vea un poquito más opaco. Sellarroscas, que no es de mis favoritos. Todos conocen mi favorito, que es el Hydro 3, de la línea Parsex, chiquitito, que prácticamente ha cumplido las mismas prestaciones. No es que ha salido malo ni que viene con... Yo lo uso de la misma manera, puedo habilitar el servicio en forma inmediata. No he notado diferencias, pero siempre yo pido Hydro 3. Al momento de comprar sellador, pido Hydro 3.
Me daba risa porque hay un video de hace bastante, desde los comienzos. Sé que están dando vueltas videos de la primera hora, donde yo describo el sellador que uso, que es el Hydro 3. Y saltó uno comentando, mucho bla bla, pero no se lo ve utilizarlo, no se lo ve utilizarlo. Bueno, nada. Comprenderá que el tipo cuando vea que hay más de 2000 videos, que generalmente en más de 1000 de esos estoy trabajando, calculo que depondrá su actitud o seguirá pensando lo mismo. La verdad que me importa 3 pepinos lo que piense el sujeto. Pero bueno, nada, vamos a tratar de no ser tan ásperos con los comentarios. Bueno, el bolso ya está relativamente vacío. Con todo esto se puede más o menos trabajar cómodo o seguro de que va a estar lo necesario, ¿no? Quedan algunos tornillitos más, algunos taruguitos más, pero que se escuche, porque si no, no van a tardar en hacerse escuchar los comentarios de ¡No se escucha! ¡No se escucha! acá en la cartuchera que he designado a plomería, service y gas, porque bueno, así más o menos lo ideamos con mi sobrino. Él decidió poner las cosas, después la tendrá que ordenar de vuelta a su estilo, porque es el que me asiste al momento de facilitarme herramientas. Alicate LG Tools, la marca de Larry Gato Tools, que hemos dado en llamar acá en el canal cariñosamente. Fuera de toma de contacto, fuera de todo, quiero que sepan que es una de las herramientas que cumplen tarea fuera de toma de contacto, fuera de devolución, pero que para ser genéricas la han sacado del estadio. Como me gusta decir a mí, cuando una herramienta da resultado. Bueno, vamos a ir guardando las primeras. Yo suelo poner en mi bolso, en mis cajas. La primera herramienta es la que menos por ahí utilidad tiene al momento de realizar unas tareas. En este caso, como dije, por respeto y cariño a una persona que quizás no la está pasando bien en estos momentos, voy a poner mi llave, una de mis llaves manija, en representación al aprecio que le tengo a esa persona. Es increíble que le tenga precio a alguien Sí, le tengo precio a demasiadas personas, que no todas me han pagado bien. Pero bueno. No voy a decir arriba hay un Dios, voy a decir abajo hay otro que sabrá jugar. Tenaza, vamos a guardar la tenaza. Vamos a guardar los destornilladores largos, que si bien se utilizan esporádicamente, pero cuando se necesitan tienen que estar. Bueno, cortapernos, Inco, otro que se utiliza poco, pero cuando se necesita, créanme que suple a la tenaza, a la pinza y a cualquier otro elemento de corte que no sea una moladora, ¿no? Hay lugares donde la moladora no entra. Hablando de eso, voy a ver si tengo cepillo, porque ahora que pienso, creo que lo gasté todo cepillando cosas del trabajo para la 143 y la llave de 2 bocas, pero si llego con el tiempo, las ganas y el acompañamiento de ustedes, lo vamos a hacer. Aprovecho para mandarle, no sé si está viendo, él ve esporádicamente, aprovecho a mandarle un saludo al, no digo amigo, pues no somos amigos, pero Mauro y Katy, que es un, no sé, sigue los videos, los mira a veces. En un momento ha hecho un comentario, yo lo malinterpreté, por ahí no le contesté de la mejor manera, le pido disculpas, pero bueno,
Mauro, sinceramente a veces discutimos de reglamento, de cuestiones técnicas, los dos fundamentados en nuestros conocimientos. Eso, la contestación quizás que tuve con vos no fue la apropiada porque estabas haciendo un comentario incluso a favor mío. Así que te pido disculpas. Si te llega, bueno, nada. Y si no, nada, lo hacemos. Llave llave combinada de 22 Baco y llave 3/4 25-32 estriada para tareas definidas. Bueno, escucharán que ladra la perrita. La perrita vio que mi moto venía hacia el taller, obviamente me siguió. Y si la perra está ladrando así es porque en la puerta hay un fisura o alguien que obviamente que una vez que yo pongo play, salvo que sea el delivery de la comida, no suelo dejar de grabar para ir a atender. Hay algunos fisurines acá en el barrio que se apersonan, terminan pidiendo para la birra, bueno, nada. Como los conozco prácticamente desde que nacieron, a veces accedo y les doy. Pero no los acostumbren así porque no vale la pena, no les hace bien a ellos y nada, es tirar la plata. Pero bueno, nada, un comentario al margen. Vamos a francesa de 12 pulgadas, Jade Ver, con este grip, la verdad, en mi experiencia de uso hasta el momento viene dando buenos resultados, con la doble escala en milímetros, escala en pulgadas, cómoda. Ya ha probado el amigo Gregorio, que no tiene agujeros, no tiene faltantes de material en su anatomía, lo ha mostrado de dos maneras, lo ha mostrado con un imán y lo ha mostrado calentando levemente la herramienta y retirando el grip hacia atrás. Así que bueno, nada, va a cumplir funciones. Después tenemos que poner herramientas grandes abajo. Pico del oro, por ejemplo. Si bien esta ya ha cumplido con la toma de contacto, pero la vamos a seguir utilizando porque verdaderamente a mí me ha dado muy buen resultado. Seguramente después de esta incorpore la Kitana de 12 pulgadas, que si tengo que juzgar por la de 10, por los resultados que me ha dado la de 10, es verdaderamente buena. Promete. Vamos a sacarle el exceso de sellador. A limpiarla un poco. Y la vamos a guardar. Para la Kitana de 10, para el amigo Jonathan, no sé si te habrás decidido, amigo, en comprarla, pero en base, si esperás mi respuesta, no dudes, es una herramienta noble. Yo, al momento que sugeriste la prueba de esta unidad, o me preguntaste qué opinaba, yo tenía una en uso en el tallercito. Por suerte la tenía en el tallercito y no en el taller de Antonio. Pero dije, no le voy a hacer una devolución con una usada. Vamos a hacer el video presentación, vamos a hacer la toma de contacto como corresponde y le vamos a devolver al amigo Jonathan una cronología del uso. Así que bueno, los grip son lo más parecido a los de las 224, también los de la Viasoni. Así que nada, mirá, ni se gastó, ha cumplido satisfactoriamente con la encomienda de tareas. La verdad que ha dado buen resultado sin agarrar juego prácticamente cero.
Bueno, esta la guardamos acá. Les he comentado ya en otros videos que estos destornilladores genéricos que suelen aparecer en la ferretería, no suelen aparecer. Los trae a veces, como a veces también trae la Desgarrator, el querido amigo Germán, ferretería que compro cuando estoy trabajando en determinada zona de Palomar. Bueno, y hay veces que los veo, otras veces trae unos medios impresentables, amarillos y negros, o azules y negros. Pero cuando trae estos, verdaderamente trato de comprar, porque se terminan pagando solos al momento de el uso. Los voy a dejar afuera porque quizás después haga un videito mostrándolos, dado que algunos amigos me han preguntado sobre esos destornilladores, sobre esas unidades. Bueno, martillo que hay que llevar cuando se trata de plomería, gas o service, de 1 kilo, con un cortafierro. En este caso quizás es un poco largo, bueno, sirve para el voleo. Notarán que es de mecánica. Bueno, me gusta la pena para determinadas tareas en canaletas. Bueno, llave para caños. Vamos a seguir hasta que ingrese en toma de contacto otra. Vamos a seguir con la Hadeber. Ya tengo pensado cuál va a venir en su reemplazo. Pero saben que tiene mucho por dar todavía esa unidad. Así que la vamos a seguir utilizando. Después, francesa ajustable, prusiana, de 10 pulgadas, 250 milímetros, con las características y cualidades de la anterior mencionada de 12 pulgadas. Así que la vamos a poner también para que cumpla tareas. Vamos a configurar la cartuchera como para despejar un poco de unidades chicas. Pinza universal de la marca ZX va a venir a trabajar. Espero que se esté escuchando bien, porque si no, bueno, me voy a sentir muy frustrado, como me pasa a veces en algunas áreas de mi vida. La mambita negra de 7 pulgadas, para los amigos que preguntaron si se zafó, quiero que sepan que no se ha zafado. Una anatomía interesante, quizás saliendo un poco de lo esperable que sea la copia de la de 10. Bueno, viene con otra anatomía levemente modificada que se adapta a la mano, con una apertura más que generosa, pudiendo cumplir tareas satisfactoriamente. Herramienta que me ha gustado probar y me ha gustado testear. Bueno, alicate Inco, en este caso segmento liviano. Leí en algún comentario del querido amigo Larry Gato, que soy bastante fanático o mi marca predilecta es Inco. Sí, ¿cuál es el problema? Si las pago. No como algunos. Ay Dios, se me seca la garganta a veces. Bueno, siempre hay que llevar un alicate, más si se trata de service en líneas generales. Si bien está más orientado a la plomería, pero imagínense que tengan que cambiar una bomba. Bueno, generalmente tiene sus fichas, pero siempre hay que pelarle algún cable, por ahí no tenga sus fichas, hay que cortar los empalmes. Así que bueno, un alicate tiene que haber siempre. Traten de acostumbrarse a utilizarlo netamente para cables. Y si alguna vez, como me ha pasado a mí, por cuestiones del oficio, tienen que utilizar un alicate dedicado, yo por ejemplo lo que es cintas de persiana, es un trabajo que a mí me gusta mucho y ha sido uno de mis primeros trabajos. Yo tenía y tengo un alicate netamente para cortar cintas de persiana. Quiero que sepan
que a lo largo del tiempo he descubierto que es lo más noble para cortar dicho material. Y muchos dirán, ¿por qué muy noble para cortar dicho material? Si la tijera también. sí, la tijera también, pero no deja por ahí filamentos que hacen que depende la calidad de la cinta de persiana se desintegre. También al momento de cambiar una bomba elevador, una bomba centrífuga, una bomba chupador, una bomba periférica, una bomba presurizadora, puede que tengan que trabajar con los automáticos. En el caso de la presurizadora quizás no, en otros casos quizás sí. Pero bueno, hay que tener un alicate netamente designado para las tareas de los cables. Al menos en mi opinión es así. Bueno, una de las pinzas que la ha sacado la ha sacado del estadio, vamos a decir. Si tienen ganas y hay amigos que están esperando esta devolución para comprarla, quiero que sepan que la devolución ya la di, pero es una unidad muy fiel, muy fiel. Ojalá les toque, bueno, el mismo lote que he adquirido yo. Y esa no es la de alta palanca. La de alta palanca debería, que de hecho lo tiene, pero no las estamos comparando. Simplemente les estoy haciendo una pequeña reseña. Tienen mejores prestaciones al momento del filo, del corte. Después no se aflojan los mangos, muerde de la misma manera. Interesante su unidad. Bueno, el elenquito de llaves que suelo tener siempre, de 6 a 15 o de 6 a 5 octavos para tareas múltiples, habiendo entre ellas bueno, WordPro, Biasoni, Irimo, Baco, Stanley, bueno, genéricas. Todas trabajan más o menos a la par y al unísono, dándonos la posibilidad de desarrollar, estoy poniendo en la cartuchera, tareas generales. Momento de destornilladores, Jadever 6%, PH 2%, Watfow en este caso, equipo que se va a hacer presente para trabajar. También tenemos el 6% de Inco. Ya tengo un juego nuevo de estos, pero verdaderamente no amerita el cambio. Los que toman la pintura, en este caso es pintura, no es tratamiento de endurecimiento ni imantación. Los que toman la pintura como testigo de uso, bueno, todavía notarán que si bien ha sido utilizado, todavía tiene mucha vida útil, si es que se basasen en el testigo de la punta para saber cuánto uso tiene la herramienta, ¿no? Yo no soy tan creyente de eso, pero respeto a los que opinan de esa manera. De todas maneras, cuando se gasta esa pintura es porque ya se ha utilizado en demasía, se ha utilizado bastante. Y bueno, nada. Destornillador, Jadever, pH 3x200. Siempre digo lo mismo. Son importantes los cortos como los largos. Y decir, ¿dónde están los cortos? bueno, no los saqué del bolso, pero tengo los trompitos en este caso de la línea Watfow. Estoy utilizando estos, la verdad que cómodos y cumplidores. Los pongo en los bolsillos internos, lo mismo que la francesita esta, que es esta y estas son dos francesitas que trabajan al unísono. ¿Y cómo puede ser que trabajen dos francesitas al unísono? Muy fácil, se suele dar el factor de tuercas blandas, virolas, con entrerroscas y demás en el área de gas para unir caños de cobre de 3 octavos, colocar algún buje o alguna entrerrosca reducción, por ejemplo de media a 3 octavos, sostenerlo
y apretar la virola, o tanto, por ejemplo, una entrerrosca para unir dos caños de 3 octavos con sus virolas y sus tuercas. Tienen un montón de lugares donde las francesas pueden trabajar al unísono. No les estoy diciendo nada que no sepan, no les... Juego de llaves Allen, como me gusta a mí, sin el sistema de bola cardánica, que bueno, el amigo Larry Gato tanto ama y tanto quiere que se mencione el término. Bola cardánica, bueno, carecen de bola cardánica, por suerte, no son de mis favoritas las que vienen con bola cardánica, pero quiero que sepan, y estaba buscándolas con la mirada, porque compré unas de la línea Crossmaster para la sustitución de las herramientas que me han... No, tengo que buscar el comentario del amigo Gregorio. Las herramientas que me han equivocado, creo que era, o me han llevado. Bueno, compré un jueguito de Crossmaster que en este momento no veo, pero ustedes vieron que en este taller no ver algo es una cuestión de orden y también factores externos que ya todos saben de qué hablo. Un amigo, el Zapito, me sugería que abra un canal paralelo para contar todas esas cosas. La verdad, amigo, que me lo han propuesto mucho, eso de hacer otro canal y desvincular las cosas y qué sé yo, pero primero que carezco de conocimientos de cómo hacerlo. Segundo, que bueno, no es nada difícil. Abro un correo, calculo, y en ese correo voy a tener la opción a otro canal, después cambiaré la cuenta, bla, bla. Pero prefiero que esté todo acá, para bien o para mal, es lo que hay. Nada, bueno, tenacita de carpintero, Robust, esta es del tablero, la he utilizado acá en el taller. No la uso como de carpintero porque no me gusta la carpintería, pero es una unidad que utilizo para otras tareas y la vamos a colgar acá. Este tablero en algún momento va a haber que vaciarlo y agrandarlo un cachito. pH 2 por 150. Lo vamos a poner a que trabaje. Bueno, un buscapolo no puede faltar, se necesita, hay que tenerlo. En este caso vamos a poner uno grande. Está el de 180 milímetros y el más chiquito, que es este. Y bueno, una que buscábamos con la vista hace un rato, que es la Mamba negra de 10 pulgadas. Llaves Torx de la marca Total. Estas son las que se conocen como intermedias, ya tirando larguitas. También tengo estas Ruhlmann que he comprado. Bueno, todas vienen con su agujerito de seguridad, o para lo que se llama o se denomina tornillo Torx, cabeza seguridad. Las Total también. Me ha pasado en alguna que otra, en algún que otro juego, que en algunas me venga, en otro no. Y la verdad que si no lo tuviese, sería una llave obsoleta. O tendríamos que estar hablando de tornillos antiguos, donde no se necesitaba la presencia de dicho agujerito. Pero bueno, lo vamos a poner a que trabaje en la caja en el bolso de plomería o de service. Pero bueno, más bien orientado a lo que es la plomería y el gas. Una que no puede faltar es esta. Sí, esta. La vamos a poner acá en las principales. Bueno. Pinza de punta
de la marca Larry Gato Tools. Saben que tengo una de estas en cada opción de trabajo, dado que ha salido buena, ha salido buena en serio, blanda, elástica, con los grip bien pegados, aislados, no a 1000 volts, a 220 volts se puede trabajar cómodamente. Vamos a tratar de reorientar el soporte mágico que he realizado, dado que bueno, al ir bajando la cantidad de unidades, uno puede acomodarse de otra manera. Lindo lío en el taller, sí, lindo lío porque hubo movimiento, hubo trabajo. Bueno. Llave ajustable, Wattfo, en este caso unidad común, que no sale de lo estándar, va a volver al bolso, ha cumplido muy bien. Podría darle participación a una total que tengo del nuevo modelo, que estaba esperando para entrar a la cancha, pero la verdad que la Wattfo me ha dejado satisfecho. Nada. Estoy a la espera del distribuidor, de Total y de las marcas que me trae él, que ustedes ya conocen. Para no decir distribuidor de Total, devenido en Jadever, devenido en Entop, devenido en Blackjack y en genéricas. Pero bueno, yo veo en sus estados de WhatsApp que sube fotos con un equipo de fútbol, un pequeño equipo de fútbol, o mejor dicho, un equipo de fútbol de pequeños, o sea, de chicos. Entonces, bueno, no sé si se dedicó a eso o qué onda, y no está subiendo fotos de herramientas. Pero ya veremos qué es lo que está pasando con este muchacho, dado que, bueno, necesito comprarle o buscar en otro lado. Después aparece, siempre aparece. Pero la Wattfo, la verdad que la he utilizado en todo cambio de regulador de gas que he realizado. Ha trabajado bastante, ha trabajado con uniones con litargirio y ha aflojado sin abrirse, sin tener que reposicionar tanto como lloran en algunos canales. No, la verdad, para lo que se paga. Lo que pasa es que hay gente que no está acostumbrado a pagar las herramientas. Perdón, hay gente que no está acostumbrada a pagar las herramientas económicas. Y bueno, nada, le encuentra 1.000.000 de falencias. Pero bueno, los que venimos trabajando hace 30 años, con los mínimos recursos, todas las falencias habidas y por haber, nada, encontramos estas herramientas como un lujo asiático. Esta por ahora la vamos a poner acá en la estantería de espera de salir a la cancha. Algo les quería comentar en base a lo que estábamos hablando, pero bueno, se me fue, ya volverá. Stilson, Total. Vamos a dejar lugar para poner las terrajas de polipropileno de cierta calidad, porque bueno, si no, lo único que hacemos, si son de esas terrajas que no dan resultado, lo único que hacemos es sacarle punta al caño y no logramos hacer una rosca fiel. Pincita de punta que es de la línea nueva o los modelos nuevos, estos que vienen con sus embellecedores, pero del segmento liviano de Total, que trabaja muy bien. Quizás debería haber tenido la precaución de sacar un poco de combustible de alguno de los vehículos, la moto o algo, y limpiar un poco las herramientas, dado que por ahí ameritaba, pero bueno, nada, lo podemos hacer en otro momento. Quería preparar el bolso para mañana y se me pasó. pH 1%, deja de ver,
Deja de Ver, que es una marca que ha sabido ganarse mi respeto, mi respeto. Estoy a la espera de unidades Pico del Oro Jade Ver de estas características, porque tengo pensado quedarme una más para mí y bueno, armarle a mi sobrino un elenquito de herramientas que ya algunas le he proporcionado, pero bueno, como saben, vienen de la mano del distribuidor, que justamente les dije que no está aportando, no está viniendo. Así que nada. Watford, sí, las tengo que ir a buscar a Castelar. Si yo logro acomodar mis horarios, mañana voy a arrancar un trabajo interesante en cuanto a lo que es el desarrollo en Castelar, dado que, bueno, una casa que hay que hacerle los revoques de nuevo y qué sé yo, producto de que le estuvo trabajando la humedad y le aflojó todos los revoques, bueno, viven unos chicos, una señora que le alquila a 2 chicos, nada, los chicos intentaron pintar, nada, yo fui a ver, están los revoques mufados. Esta es la Pico del Oro que participó de la toma de contacto. La otra está en el bolso de electricidad, donde debería haber puesto la aislada 1000 volt. Pero bueno, una la tenía en el altar, la otra está por acá dando vueltas en algún lugar. Pero vieron cómo es. A veces, por unos días, no aparecen. Después aparece todo junto. Otro destornilladorcito. Este es el PH0. Que también forma parte de este jueguito que hablábamos al principio. A mí me ha dado un muy buen resultado ese estilo de genéricas. Así que bueno. Stilson Jade Ver, 10 pulgadas. ¿Es recomendable, Tano? ¿Es sugerible, como te gusta decir a vos? La verdad que yo en lo que la he usado ha cumplido. Tiene una sola contra. Que es que abre poco. Quizás donde una total, bueno, acá la que ya la guardé la de 10, acá la que tengo es la de 14, pero quizás una total abre el doble que esto y podemos trabajar tranquilamente con 10 pulgadas. ¿Por qué? Porque tienen una manera distinta de dimensionar la longitud de la herramienta. Ahí, que es donde yo considero que es el rango óptimo de trabajo de la herramienta, desde su base a la parte plana, acá arriba, que por algo le hicieron una parte plana, no son ningunos tontos, eso es para tener referencia. Si usamos un metro, un flexímetro o una regla o cualquier elemento de medición, vamos a obtener las 10 pulgadas. Claro, hicieron más largo el mango, con menos apertura, menos torque por la posibilidad de trabajar con menor dimensión, entonces la herramienta dura. Pero siempre van a tener que usar una medida superior al momento de trabajar con estas, porque no abren lo que están acostumbrados quizás a una de 10 de otra marca. Pero a mí me ha dejado contento porque, como todos saben, me gustan las herramientas de menores dimensiones por las distintas situaciones en las que nos hemos visto los colegas, yo, tantos que trabajamos, y es común ver francesas cortadas, Stilson cortadas, porque, bueno, hay que terminar los trabajos. Esta, por ejemplo, es la de 8, no les estoy diciendo nada nuevo, pero tiene mucho menos juego que la anterior que mostré.
si bien el juego en HDR, o al menos en estas primeras unidades que tomé conocimiento de la mano del canal del amigo Gregorio, que después me ocupé por las mías de conseguir sin tener que recurrir a Mercado Libre, cosa que no me gusta para las herramientas. Bueno, esta es una unidad que carece de juego en un 80% mejor que la anterior. Lo podés mostrar, Tano, sí. El juego en esta época era un factor común, pero posicionando bien la herramienta se puede trabajar, se puede lograr. Es más, esta la pondría acá como herramienta chiquitita. Tienen que estar dando vuelta la de la marca en Top, que yo he comprado. He comprado en Top en todo lo que he podido. O sea, y tengo más sin abrir. Tengo ya de 3 colores. Cuando empezó a venir con los 3 colores, vieron que tengo mi autorregalo para Navidad. Bueno, acá estamos viendo unidades que van a formar parte de una saga de 3 en la misma. 3 unidades, 3 marcas de la misma unidad, sección del canal. Bueno, esta la recordarán, esta se jubiló. Esta es la Mamba, la cabeza de culebra en posición de ataque. No llegó a ser una cobra, pero bueno, ya tendría que estar colgada acá. Lo que pasa es que bueno, me falta longitud en algunos clavos y nada. ¿Vieron cómo es? Hay que acomodar un poquito eso. Después en este balde tenemos la clásica y querida ya herramienta de 8 pulgadas Crossmaster. Me parece que le voy a sacar el sombrerito para que se vea un poquito más claro algunos detalles de algunas unidades. Bueno, el Crossmaster de 8, Irimo de 8 tenemos. Estas son todas herramientas de trabajo en domicilio, no de trabajo en el taller. Tenemos la labor que le hizo frente arribando a resultados bastante parejos con la de Garrator. Me parece que le voy a poner el sombrerito de nuevo porque se da el efecto no deseado de la luz. Creo que ahí la puse, ahí la coloqué en el ángulo. Muchos términos futbolísticos, Tano, ¿te gusta el fútbol? Para nada, absolutamente no me gusta el fútbol. Pero seguí los partidos del Mundial, no sigo nada, ni Fórmula 1, ni Colapinto. Me preguntan quién es Colapinto, la verdad que no sé, debe haber participado en Rebelde Way, no tengo ni la menor idea, no me importa, son todos capos menos yo, listo. Llévense este paquete para Mendoza y váyanse a la... Bueno, alicate que he comprado en la misma ferretería. En esta perdí. No lo voy a negar. No es de los que tenía en aquel momento. Ahora cuando desocupe un poco voy a tratar de... Vamos a desocupar. Así nos acercamos un poquito. No estamos tan lejos. Con el riesgo de que haya estado pasando todo esto y no se haya escuchado nada. Más alicatecito. Martillo que tengo cuando iba al industrial, que realicé. Vamos a tratar de traer a la posición de siempre el celular. Vamos a tratar de que no se caiga. En mis videos siempre se cae, siempre algo pasa. Bueno, ¿estamos acá? Sí, estamos. Recién ahora se empezó a escuchar, ¿eh? Bueno, listo. Empecé a escuchar desde ahora. ¿Qué querés que te haga? Unidad
que he comprado en una ferretería que yo he visto a la distancia, alicates de la década del 90. Este es el mejor que tenían. Nunca lo he probado, lo he comprado a modo así emocional. Acá hay un pedazo de cable de tierra, vamos a cortar. Vamos a hacer un cortando cables a la antigua escuela. Bueno, corta, qué sé yo. Corta. En todo su segmento corta. Incluso mejor que el Trigane, que en una parte no corta. En esta sé que perdí. Perdí por varias cosas. Es una herramienta de acero. Pero bueno, tiene ese valor que uno... iba a decir una redundancia. Pero que uno le tiene cierto aprecio a esas unidades de la década del 90. Que suelen aparecer en ferreterías. En ese perdí. Pero no por el precio. Porque fue prácticamente un regalo. Pero no era una unidad como para decir... qué campeón. Ahora, con los destornilladores Stanley, Made in USA, la gané completamente. Son destornilladores Stanley, Made in USA, los he mostrado en algún momento, no los tengo acá, los tengo en mi casa. Que, tanopillo, no los pedí como, ¿me das los Stanley de la década del 90? Qué loco que está. Si uno levanta la perdiz así, los tipos buscan en Mercado Libre y tiene que dejar prácticamente un riñón. Entonces yo le dije, sabiendo que los tipos, temporadas atrás, estaban comercializando estos, estos son buenísimos. Estos son buenísimos. Incluso venía con nombre. Son buenísimos para lo que es el genérico, pero si ustedes supiesen los años que tiene este destornillador trabajando, bueno, pero eran este estilo malísimo de ahora. Entonces le dije, ¿me pasás el precio de los amarillitos y negros? Sabiendo que eran los únicos dos que había. Me dice, sí, Tano, tranqui, ya te paso. Buscó como si fuesen de estos. No los pagué prácticamente nada. Pero bueno, es así. No son cosas que me saqué la billetera del bolsillo porque me molestaba. Para los que preguntan, ¿qué te toca? ¿Qué te tocas ahí abajo? Me molestaba la billetera. Así que bueno, con los Stanley la verdad la pegué. La Vaquito, la Vaco de 6 pulgadas, mañana si saldrían las cosas como están pensadas, voy a ir y voy a comprar otra. Y voy a hacer lo que me sugirió el amigo Miguel, que es pintarle con tiza, el mejor estilo cuando lo hacíamos en la escuela técnica, las letras y borrarle todo el exceso, limpiarlo con mucho cuidado, tengo pincelitos chiquitos, para que se vea verdaderamente el estampado. Estampado muy pobre, que dice Vaco 0670. Ya lo he contado en una charlita, ya lo he contado en un video aparte, porque a varios amigos le pareció sospechoso, dudoso, cuando todos sabemos que Vaco le encanta remarcar en su anatomía, en su morfología, en su ergonomía. Vaco, bueno, esto fue un leve punzonado y quedó ahí. Yo hice un par de lecturas que después me levantaron un poquito el ánimo, un par de comentarios como el amigo Julio, el querido amigo Julio, me puso, Tano, me parece que conseguiste algo interesante. O es una de las primeras o es una de las últimas. Yo debo tener acá la que hacía mención. Bueno, estos son todos Vacos. La mandé bien atrás, para que no se pierda. La mejor parte del video es cuando se va a buscar herramientas. Sí, la mejor parte es cuando vos a tu mujer se la... ¿Sabe qué? Bueno, estos son todos modelos de Vaco 72, que todos saben que de la línea 72, la línea
69 a 75 tengo varios modelos, varias transiciones por bueno, determinadas posibilidades. Bueno. Pero observen cómo le gusta a Baco describir todas las cualidades de la herramienta. Esta, que es la que hablamos, la que yo decía, que es una 0672, pero sin estampar, sin ningún tipo de inscripción, porque decían, cuando yo compré esas unidades, decían que era un lote, y ya lo dije hasta el cansancio, si me quieren mandar a freír churros, háganlo, que era un lote que se perdió entre Baco y Gedore, porque las iba a comercializar Gedore. Pero bueno, por esos motivos no llegó. La Baco que la compré en una ferretería que yo lo conozco al muchacho, sabe que sé de herramientas, y es Baco, pero bueno, levemente y tibiamente no me enclada. La verdad que bueno, no me dio la gran satisfacción, si bien la compré oxidada, así, prácticamente en este estilo de óxido, pero bueno, había conseguido una unidad que me faltaba para completar un elenco. ¿Quién les dice? Mañana voy y encuentro una unidad un poco más parecida al juego que vengo teniendo. Pero bueno, esta va a cumplir las funciones, la tengo en mi casa, quedó ahí, después de hacer el video quedó ahí. No me gustaría perderla, claro que no, obviamente. Bueno, francesitas de 8 pulgadas, tenemos la de Inco, tenemos la de Jadever, ahí tengo colgada la de Watford, pero bueno, la de Watford la vamos a dejar para el taller y vamos a probar estas en lo que es el service. Una de 10 total se va a necesitar y una de 10 que se haga solidaria, Watford en este caso. Esta total de 10, la verdad que es el mejor modelo, más reforzado. Yo en una época le llamaba el segmento pesado. Después cobró algo de lógica mis dichos. Pero bueno, nada. Para muchos estoy poniendo muchas unidades. Sí, se necesitan, sí. Para trabajar se necesitan 2. Y si uno está probando y esto y lo otro, por ahí a veces hay que llevar. Bueno, la Inco de 12 no es lo más indicado para la plomería, al menos en mi experiencia. Carece de mordida. ¿Se puede trabajar? Claro que se puede trabajar. Tienen que hacer un poquito más de fuerza. ¿Para qué? Para que no patine y no marcar el caño que estemos utilizando. Si bien tiene un ancho de mandíbulas prometedor, si con este ancho tuviese buena mordida, estaríamos hablando de una unidad fuera de serie, pero bueno, quizás para uniones dobles, quizás para tuercas grandes o para mecánica iría bien. También para bridas, acoples rápidos de plástico, grandes, va bien. Los grip embellecedores que trae la unidad están bien pegados, o sea, esto lo tiene a modo decir que es Inco para completar un poquito el amarillo ahí, pero tiene orgullosamente incorporado el nombre de la marca, Inco Industrial. Así que bueno, es una linda opción para llevar en el bolso, que créanme que se torna pesado. Bueno, como no nos puede faltar una llave de caños de
pulgada y media. En este caso va a seguir trabajando la Wadfo, que a mí me ha dado buenos resultados. He ejecutado instalaciones de plomería, he ejecutado instalaciones de gas, donde verdaderamente se luce, es en gas. Si bien los que desarrollamos instalaciones sabemos ¿Qué es lo que sabemos? que el ajuste no es tanto, porque lo que hace ahí que se torne difícil el afloje, el desarme o el sello estanco es el litargirio. Pero hay veces, hay situaciones donde ajustamos y por ahí nos queda 10 grados desplazado y nos obliga a pegarle una vuelta más a todo. Y verdaderamente se pone pesado ya, porque ya están todas las piezas. Imagínense un bastón, un codo donde hay dos posibilidades para que gire arriba, que gire abajo, después todo el bastón completo. Se pone pesado y ahí es donde sabemos que la herramienta trabaja y trabaja bien. Después, obviamente, en lo que es plomería, no se utiliza generalmente para el armado en polipropileno. Sí, ya lo he mostrado y no sé cómo llegó hasta acá. Pero bueno, en 1,5 pulgadas es más que útil. Si bien con las pico del oro se puede trabajar, pero nos da la seguridad que tenemos una buena mordida. Y a mí, la verdad, me dio placer trabajar con la Wadfo. Para el amigo Ricardo Abelluto, que me preguntaba sobre llaves Gedore, bueno, Ricardo querido, te invito a que me mandes a Instagram o Facebook alguna foto de las llaves. Si son las Gedore, yo tengo, desde el año 90 tengo Gedore, las bajaría, pero se complica. Pero tengo Gedores desde la década del 90, eran fabricadas en Brasil, incluso había tubos, que tengo un juego de la marca Drevo, que las manijas eran Gedore. Muy buena calidad. Si son las Gedore acodadas, muy probablemente sean las de Brasil. Ahora, si son las planas, estilo Raselli, ahí ya compralas porque estás ante la presencia de herramientas antológicas que pueden llegar a tener un valor superior y una calidad indiscutible. Son alemanas. Gedore, acá hay muchas cosas, incluso hay de la época en las que no se nomenclaba la herramienta con marca por cuestiones de la guerra y de la Segunda Guerra Mundial, para que no se sepan en qué lugar estaban las fábricas de herramientas y se las vuelen como pochoclo. Martillo Inco, 500 gramos, ideal para tareas. Este martillito, la verdad que ha sabido cumplir todas las tareas, las que le he encomendado, con la pena abriendo canaletas, con su área de golpe, en cortafierros. Generalmente se arma el equipo así, con más grandes, más chiquitos, pero nunca con los cortafierros que por ahí se trabaja con una masa, ¿no es cierto? Ya que está, vamos a guardar el alambre, porque después se lo pido a mi sobrino y no hay. Y me mira como diciendo, vos no lo pusiste. No me dice, ¡pip! Vos no lo pusiste, pero me mira como diciendo, bueno, no hay. ¿Están bien afilados? Sí. ¿Es necesario llevar 3? Sí. Pesa, pero no tanto como antes. Hemos descargado algunas unidades. Habría que incorporar algún destornillador chiquito,
chiquito me refiero al diámetro de varilla. Pinza de presión Watford. La total la tengo en toma de contacto en el bolso de electricidad. Está trabajando bien. La utilizo en todo lo que se puede utilizar. Como fue la prueba con la afamada, respetada, amada y querida marca. Bueno, ya todos la conocen, no vamos a detallar tanto. A mí, en lo personal, me ha defraudado, no me ha servido, no me ha dado resultado. Explotó. Voy a yo, con sus restos, voy a yo fabricar una herramienta. El amigo Miguel tiene una visión siempre cuando uno hace una descripción sobre algún plan, algún proyecto, es el que tira las ideas porque da la sensación que piensa a través de la cabeza de uno. Y más o menos está orientado en lo que yo quiero hacer con los restos de esa llave, antes de tirarlos a la basura, ¿no? Obviamente. Me salió en aquel momento 42 pesos. ¿42 pesos? Sí. Bueno, recuerdo que por 8 pesos más me compré mi autorregalo de Papá Noel, que me encanta. Son unidades que me encantan. Hay que probarlas, sí, pero son en top. Hay cierto grado de confianza. Y hemos logrado armar el bolso con herramientas. Muchos van a decir, Mucha herramienta repetida. Mucha herramienta repetida. mucha herramienta necesaria para, no tener que salir del trabajo a buscar más unidades. Tenía ganas de darle participación a alguna de estas, pero son incómodas para la cartuchera. ¿Por qué? Por cuestiones de que quedan abiertas. Sacando la multifunción esa, quedan abiertas. Entonces hace fuerza contra otras unidades. Es medio incómodo. Pero bueno, no quita que se puedan trabajar y demás. No me estoy quejando tanto de la... No me estoy quejando tanto de la unidad. El otro martillo Jadever, que sí, ya quedó para el taller. Pero bueno, la verdad, domingo, bajón dominguero. Aparentemente ya lo estamos superando. Tengo que buscar un destornillador finito. Porque después, como dije, lo pido y mi sobrino me mira como diciendo, vos sos el X que no lo puso. Y él tiene organizado, tiene su sistema, donde pone cada herramienta, donde pone cada unidad. Y se sabe ordenar. Pinza de punta Blackjack, que está trabajando en el taller por ahora, y va a seguir acá. Pero ¿por qué va a seguir acá? Porque de Blackjack ya hemos probado bastante y le quiero dar paso a lo que es Hamilton. Muchos amigos preguntan por Hamilton. ¿Qué opinas de Hamilton? ¿Por qué no se ve Hamilton en tu canal? Yo tengo un juego de tubos Hamilton, llaves combinadas Hamilton, alguna que otra unidad de francesa Hamilton, pico de oro Hamilton. Pasa que han ido pasando cuando por ahí la política, la dinámica del canal era distinta.
Entonces, bueno, no se presentaban, pero hay en este momento presentación de todas las unidades que se están trabajando. Bueno, acá tenemos la de 9 pulgadas de Trigane, que está en el taller, ¿no? Trabaja, quédense tranquilos. Bueno, tenemos un clásico, la mejor pico del oro hasta ahora. La mejor pico del oro, Stanley, doble cremallera, 7 posiciones. Tengo que retomar nuevamente la saga de videos, herramientas definitivas, que ya más allá de que uno haga toma de contacto y pruebe otras unidades, van a estar siempre, que quedó en una parte, pero esas están, como lo mismo que la 303 de Irimo. Estas son todas herramientas que ya están en la caja de plomería. Lo mismo que cualquier unidad de Stanley Fat Max, que hasta un momento era lo único que tenía, que abría como en 10 pulgadas, como de 12. Reforzadísima al mango para aguantar ese castigo. Otro que está en toma de contacto, pero viene muy satisfactorio para lo que es y lo que se pagó, son los destornilladores acrílicos Pretul. Estos los tengo acá en el taller y alguna que otra unidad la intercalo en los bolsos, en las cartucheras, porque los compré con ustedes en Easy por memoria nostálgica de los Stanley acrílicos. No me han defraudado, no son lo otro, obviamente, pero bueno, cumplen con las tareas. Los que no sugiero, no recomiendo, son estos. Son los Pretul, varilla pasante para golpe. No, incluso fueron ambiciosos, lo he dicho algunas veces, fueron ambiciosos e hicieron hasta pH 3, donde verdaderamente hay un torque, bueno, incluso tenemos 516 por 200 u 8 por 8 pulgadas por 516, 8 pulgadas por 516 u 8 milímetros por 8 pulgadas de varilla. Espero que se haya entendido. Si no, bueno, ya saben de qué estoy hablando. Llévense este paquete para Mendoza. Me tengo que cortar un poquito el bigote, pero bueno. Posiblemente me afeite. La otra vez, hace poco, me pegué una emprolijadita porque se me estaba haciendo un colchón interesante y ahí ya es cuando por ahí me asocian más a la locura, ¿no? Bueno, esto es un poco esto, salvando las distancias. Pero bueno, como dije, otro de los proyectos del día era limpiar un poco la 143. Ahora que lo veo, está un poco heavy. No sé si tengo disco, porque estuve limpiando piezas del trabajo. Pero vamos a ver si por ahí quedó algún disco que se pueda hacer solidario con la amoladora para poder realizar la tarea de desoxidar. Tengo uno acá, pero está medio chiquito. Dejen de llorar. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer a ver el concierto. Si están con auriculares, tápenselos, sáquenselos porque
Lo vamos a desoxidar un poco. No puede estar en este estado. Tengo dos y están en este estado y no se lo merece. Le paso el cepillo de costado porque no quiero que le dé al teléfono, pero bueno, trataré de que se
era superficial el óxido. Nada. Ahora con un poquito de WD-40 o un poquito de aceite y una virulana se puede tranquilamente dejar como corresponde, como se merece esta llave, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ya estoy un poco más feliz. Si bien me ensucié la ropa, ahora le importa. Ahora le importa la ropa. Esta se podría decir que está a un pasito más limpia, un pasito más mejorada. No sé si se va a observar ahí el Baco 143, pero es una Baco 143 de la antigua escuela, herramienta pesada, herramienta que mostraba el vikingo de Baco y por qué no el Tano. Ahora le vamos a pasar un poquito del cepillo, lo que queda de él, a esta querida llave. Esta llave ha trabajado conmigo mucho. Ha sido una de mis primeras opciones para 32 milímetros. Así que bueno, la conservo con mucho cariño. Iba a decir la conservo con mucho cariño, lo dije. No va a faltar el que diga, La conserva con mucho cariño y la tiene tirada bajo el banco. Mirá el estado que está esa llave. Sí, está bien, tenés razón. Igual no dejes de llevarte este paquete para Mendoza, ¿eh? Miguel, querido, mirá, vos que tenés la tablita, se podría decir que es 1 pulgada W y 1 pulgada 1/8 BS. Y del otro lado tenemos 1 pulgada 1/8 W y 1 pulgada 1/4 BS. Yo sé que era una opción, una de las primeras opciones que tuve para aflojar tuercas. Ahora me agarró la duda si 36 o podría medirla, pero eso no es ser franco con usted, eso no es ser franco con ustedes. Yo sé que era una de las primeras opciones que tuve para aflojar, más allá de la francesa, ¿no? 32 o 36 milímetros, no me acuerdo. En el de Carlo iba a una y en el Fiat 600 iba a otra. Y esta llave fue una de las
quedó un poquito más presentada la llave. 1 pulgada W, 1 pulgada BS, 1 pulgada 1/8 BS, perdón. Y después, obviamente, 1 pulgada 1/8 W, 1 pulgada 1/4 BS. Ya sin óxido. Disculpen los amigos que prendí la moladora, pero bueno, lo tenía que hacer. El amigo Gregorio medio me incentivó, me dijo, a mí me gusta ver cuando hacen el proceso de restauración o de puesta en valor de alguna llave. Producto de que, como dije, quizás compre mañana otra vaquito de esas de 6 pulgadas o de 155 milímetros, como le gusta llamar a la marca. Y bueno, la voy a hacer con virulana, como hice la que tengo en mi casa. Miren, observen la masa de 3 kilos. Esta es una masa de 3 kilos. Panchejo, estuve piadoso con vos, cara de pingo. Créeme que verdaderamente me caes muy mal, pero muy mal. Me gustaría que te pares de manos y nos demos unos cuantos coscorrones. Pero bueno, no pasa. Te desafío a romper, a trabajar de verdad, a trabajar a la antigua escuela. No como estás jugando vos, a que haces un baño ahí con los desagües y las curvas a 45. Quiero que sepas, idiota, que estás trabajando de cero, o sea, estás imponiendo vos las reglas de juego, y así todo hay un par de cosas que están mal. Pero voy a dejar que te des cuenta solo, y no vas a tardar en corregirlas y hacerte el piola, el campeón. Pero cuando los plomeros, la gente que trabajamos, los que estamos en esto hace muchos años, y va a saltar Patricio Garay y va a decir, Y vos tampoco acreditas tus títulos. me podés llevar este paquete para Mendoza, la verdad me importa 3 carajos lo que vos opines. Y te lo digo con todo respeto. Por más que me llames por mi segundo nombre y todo eso, me importa 3 carajos, payaso. Vos no estás trabajando en un baño donde hay una acometida y un caño de descarga, un caño pluvial, perdón. Sí, he trabajado en baños donde al unísono pasaban caños pluviales y están los videos. Vos no estás trabajando en una situación donde los desagües ya están impuestos existentemente y lo que hay que hacer es todo como se pueda. Yo he mostrado acá en el canal en más de una oportunidad cuando levantar baldosa, carpeta y contrapiso, llegar a la tierra y descubrir cuán arqueólogo esos caños existentes. No lo digo porque yo sea una eminencia ni el rey de la plomería. Acá hay tantos amigos que hacen lo mismo todos los días. Pero simplemente lo digo porque te crees piola, armando todo nuevo en tu casa, cuando tenés ganas, cuando tenés tiempo, cuando necesitas hacer un video para facturar. Bueno, la vida del plomero es distinta. Como dijo el querido Larry Gato Tools, está todo perdonado hasta que se metieron con mi trabajo. Bueno, quiero que sepas, cara de pingo, que vos, haciendo esos videos pedorros, que puede imitar cualquiera, cualquiera que no sepa nada como vos, te estás metiendo con mi trabajo. Estás desacreditando 30 años de oficio. Quería que lo sepas, cara de pingo. Ahora me dieron ganas de ver si puedo. Sí, poder puedo. Pero si me alcanza el disco para limpiar un poco la otra 143. Que tan mal no está, porque la he tratado un poco mejor. Me tropecé con la misma masa que te pensaba desafiar, cara de pingo. Sino también tenemos esta opción. Este es de un poquito más de la antigua escuela. Y por qué no pasarle un poquito el cepillo a este querido martillo que ha trabajado tanto.
Pero bueno, vamos a hacer la 143 y ya nos vamos despidiendo porque después tarda un montón en subirse. Y yo quiero que lo tengan hoy antes de las 2. Aprovecho a decirle al amigo, le digo amigo porque me causó gracia. Yo no sabía que se pueden hacer clips en base a mis dichos y ha hecho algunos clips bastante cómicos, sacándonos frases mías que digo a veces. Bueno, la verdad, esos videitos de 1 minuto que pudiste hacer, la verdad me gustaron.
Ya está un poco chico el cepillo y en algunos lados pega el golpe, pero quedó bastante digna la segunda 143. Para el amigo que me preguntaba qué opino, indestructible, amigo. La verdad, les he dado con lo que se te ocurra, al menos en este modelo. El otro, por ahí, carece un poco de autoridad, pero bueno, han quedado, enchastré un poco. Nada que no haya pasado en otro momento. De todas maneras, comprenderán que es ropa de trabajo. Lo pensaba usar mañana, ahora no la voy a poder usar. Voy a tener que usar el pantalón ese que tiene los agujeros. Pero no es que tiene los agujeros por roto. Es un pantalón chetardo que con el uso del trabajo, los hilos que tapaban los agujeros se fueron cortando. Y parece que uno es más pobre que el Chavo del 8. Cosa que no discuto. Pero bueno, el pantalón estaba en mejor estado antes. Así que nada. Podría darle un poquito de cariño a este martillo que verdaderamente lo tengo hace muchos años. Bueno, este se salvó de que lo lleve, si bien hay que mejorarlo, ¿no? Es de la época que se abollaban, ¿no? Pero también fue una de mis primeras masas. Ese era de la época de voleo, chiquito pero de voleo. Quedó corto porque bueno, se fue rompiendo el cabo. Se salvó de que lo lleve al taller de Antonio. Cualquiera hubiera dicho, hubiese llevado ese pedazo de fierro en lugar de llevar masas nuevas. Esa masa, así como la ven, tiene un valor sentimental para mí. Prefería perder un martillo que si bien me gustaba mucho, pero verdaderamente no había utilizado, era nuevo. Y no perder ese con el que tengo varias experiencias, historias. Forman parte de las herramientas personales de uno. Por ejemplo, este tipo de llaves. O sea, forman parte de la historia de uno. Y juego que he comprado, lo he comprado en Bulones Bron, una ferretería allá en Bursaco, he hablado hasta el cansancio. Tengo de 19 milímetros a... No les quiero mentir, pero me parece que la grande es de 50. Venía una especie de cartuchera llena. Llaves muy útiles, reforzadas y de antigua escuela. Así que bueno, gente, espero les guste. Para los que me digan o me vayan a poner que no usé los elementos de protección, que la máquina, la moladora, que esto, que el otro, llévense este paquete para Mendoza. Me importa 3 pepinos lo que digan. Nada. Les mando un saludo a los amigos del canal,
al querido amigo Ubaldo, al querido amigo Gregorio, al querido Miguel, bueno, Ricardo Abelluto, Facundo Faraone, Martín Cortese, Fernando Asame, Fede. Espero que se hayan quedado hasta acá, porque si no parece que no los saludo y yo los saludo. Bueno, a todos los amigos que siempre están mirando los videos, comentando, que se preocupan cuando por ahí uno no sube algún contenido. Así que nada, gente, les mando un saludo. Gracias por ayudarme a pasar este bajón dominguero. Por lo que veo estamos cerca de la hora y pico, así que ya eso acompaña. Uno de los extractores que se me llevaron es uno igual a este, pero un poco más grande. Bueno, era el compañero de antiquísima escuela. Pero bueno, nada. Como que uno cae en eso y nada. Mejor no recordar. Les mando un saludo a todos. Hemos puesto en valor la 143. Hemos preparado el bolso para mañana. Lo que me queda es anexarle las terrajas. Y hemos dado un poco de luz. Si bien queda un desastre todavía de herramientas que ordenar. Pero hemos dado un poco de luz al banco. Por lo menos pude volver a poner el celular en la posición original. Y de paso le quería armar las mordazas a la morsa. Creo que es la morsa más querida de YouTube. Sacándola del borracho Aranda. O Carlos Baranda, no me acuerdo el nombre. Tipo desagradable, tipo de la antigua escuela, pero que ha subido contenido ebrio, hablando de la Honda 190. Los invito a que lo vean. Le he comentado con respeto. Lo que opine usted de la moto me parece bien, pero trate de no subir videos en ese estado. No está bueno. Y me silenció el viejo maraca. Así que bueno. Nada. Eso habla más de él que de mí. La Honda 190 es un fierro, un caño, cosa que él no probó, no va a tener. Y nada. Reflexiones, conclusiones. Es un viejo inútil. Después nada, saludos a todos, les mando un abrazo. Saben que los que me caen mal. Y los que me caen bien son amigos. Un saludo y disculpen el bajón dominguero. Después nos despedimos, pero he hablado con la señora de los duendes. No tiene problema en prestarse a un reportaje hablando acerca de sus duendes, de cómo los cultiva, no los cultúa, pero también los cultiva, o sea que tiene más y a algunos se les va, y bueno, tiene su historia, ya hablará ella, ya contará ella. Hay gnomos, duendes y no me acuerdo la otra definición que me dijo, que es más o menos lo que encaja en el comentario del querido amigo Gregorio. Así que bueno, nada, quería darles esa noticia, es cuestión de coordinar en la semana. Haremos un videito de media hora donde, bueno, explica cómo es el proceso y la situación que yo tengo generalmente acá en mi taller, que fue quien me puso pillo de lo que pasaba. Les mando un saludo a los amigos, un abrazo y nada, el desprecio absoluto por determinadas personas. Ahora sí, hasta mañana. O hasta luego. No sé. Capaz que suba otro video. Y si YouTube me permite, se sube rápido. Si no,